Cuando se trata de juegos de patinetas, especialmente con los Tony Hawk's Pro Skater, o con su contraparte competitiva, el Skate, de Electronic Arts. Lo que siempre me ha llamado más la atención a mí de esos juegos, no eran solo las mejoras visuales, o cuál era mejor jugablemente, sino, quién será el personaje invitado de cada entrega nueva de la serie. Sí, esos cambios locos que, de alguna forma, terminaban siendo parte del elenco de patinadores. Donde estos se montan en una tabla, y comienzan a hacer trucos imposibles, los cuales se ajustaban como podían al mundo del skateboarding, y eso, para mí, era suficiente para esperar con ansias cada nuevo juego de skater, en especial los de Tony Hawk, los cuales, sus personajes invitados siempre fueron uno de mis aspectos favoritos de la serie, aunque, también hay que admitir que el gameplay importaba que mejorara en cada nueva entrega. En este video, haré un repaso por todos los personajes invitados ficticios de la saga Tony Hawk's Pro Skater, en el cual voy a omitir la mención de los personajes del lore del juego, y también a los personajes que están basados en celebridades reales. Así que, sin más que decir, empecemos. Tony Hawk's Pro Skater 2. Para empezar, tenemos a la serie inicial que lo inició todo en la franquicia. Pero como en la primera entrega no hubo personajes invitados, empezamos con la segunda entrega, que presentó el primer gran crossover, con el increíble Spider-Man, el cual no tenía sus magníficos diálogos que lo caracterizaban, pero en cambio tenía animaciones únicas al realizar sus movimientos especiales, usando sus telarañas, haciendo que controlarlo fuera algo increíble. Además, venía con la inclusión de 3 trajes alternativos, que son, el del simbionte, la armadura arácnida, y el traje del Capitán Universo. Y de igual manera, Spider-Man vuelve a aparecer en el remake de esta entrega, que es el Pro Skater 2X. Pero con un rediseño y mejora, al igual que con todos sus otros trajes. Tony Hawk's Pro Skater 3. Aquí en esta entrega, es donde se disparan la cantidad de personajes invitados. El más llamativo era Darth Maul, villano de la segunda película de Star Wars. Con su más que distintiva apariencia, su sable láser rojo doble, giros increíbles, y con sus movimientos especiales, como el Fork Grab, donde tira la tabla y la recupera con la fuerza, hace que Darth Maul fuera una elección brutal, sobre otros personajes de Star Wars. ¿Lo ves, no? Segunda aparición de un personaje de Marvel, el cual lleva su traje amarillo clásico, acompañado de animaciones especiales para realizar sus trucos, donde pone a relucir sus garras de adamantium. Doom Guy. Protagonista principal de la serie de videojuegos Doom, el cual es el primer personaje invitado de un videojuego, que es debido a que Activision era publisher de los juegos de ID Software en esos momentos. Y aunque no recibió ningún movimiento especial único, es realmente genial ver al cazademonios realizar algunos movimientos en patineta. Y por último, Eyeball, la mascota de Neversoft, desarrolladora de los juegos de Tony Hawk, el cual tiene su referencia en la intro del juego. Tony Hawk's Pro Skater 4. Jango Fett. Un cazarrecompensas espacial, con blastes y mochila propulsora, que realiza unos trucos especiales que lo vuelven único al personaje, el cual lo vuelve para mí, por mucho, el personaje invitado más genial de todo el periodo de los juegos de Tony Hawk, siendo el segundo, y quizá el último personaje de Star Wars en aparecer en la serie. Eddie the Head, mascota de Iron Maiden, que si bien no es un miembro de la banda, y en el juego no era muy notable con su apariencia, el cual se ve como un simple zombie. Este presenta varios trucos que lo volvieron genial y especial, como ser, el truco de buceo en el escenario, o un Grind the Head,
tocando la guitarra en el aire. Tony Hawk's Underground. Quinta entrega de la serie, que es la primera con un modo historia, y con un mayor énfasis en la personalización del personaje. Iron Man, el cual es el último personaje de Marvel invitado, ya que estos aparecían solo porque Activision tenía las licencias de los personajes en esos momentos, los cuales estaban como publisher de varios títulos de los personajes de Marvel en lanzamientos de videojuegos. Todd, criatura basada en la película de terror, Chud, que en el juego su nombre cambia por un acrónimo, Tony Hawk's Underground Duele, el cual tiene su aparición en la intro del logotipo de la desarrolladora Neversoft. Tony Hawk's Underground 2. La mejor entrega de la franquicia en mi opinión, en lo que se refiere a contenido. Como ser que se agrega el modo clásico, nuevos movimientos, y además de que ahora puedes pintar grafitis en los niveles del juego. Shrek. En esta ocasión se tiene como invitado al ogro favorito de todos, donde su aparición se hizo posible, gracias a la promoción para el lanzamiento de los juegos publicados por Activision, en relación con la segunda película de la saga, donde su modelo es extremadamente desproporcionado en comparación con los otros personajes, lo que lo hace más extrañamente divertido. Tiene movimientos ridículos, como usar cera de oído para grindar, y eructar en las paredes para hacer grafitis. Soldado Cav. Personaje sacado de la serie de videojuegos Call of Duty, publicados por Activision. Con movimientos especiales y una apariencia simple, de un soldado genérico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o tal vez esté basado en el soldado Martin, el protagonista del primer juego de Call of Duty. Nick Kang. Un policía comediante, que es protagonista del primer juego de la franquicia, True Crime, el cual viene acompañado con animaciones especiales para sus acrobacias. Y su aparición se debe, por ser un juego publicado por Activision. También quiero destacar algunos personajes extraños no invitados de esta entrega, los cuales tienen una apariencia muy curiosa. Como la mano gigante, pie grande, los diferentes aliens, Imp, Escaboto y los Space Monkeys. Tony Hawk's Project 8. Grim Reaper. Este personaje proviene de la franquicia Guitar Hero, parte de las licencias de Activision. El cual, este personaje es uno secreto, y muy recurrente en los juegos de Guitar Hero, donde se le ve con su característica túnica larga carmesí, una capucha negra, y huesos en forma de alas de su espalda. Además, hay otro personaje invitado, que es otra mascota de Neversoft, el cual, como es de esperarse, tiene una aparición en la intro del juego. Tony Hawk's Proving Ground. Judy Niels. Segundo personaje de la saga Guitar Hero. Esta guitarrista forma parte de los protagonistas recurrentes y principales de la saga, donde en este caso viene con su apariencia de Guitar Hero 3, ya que en ese tiempo se estaba estrenando el juego, y su inclusión del personaje se debió a la promoción de la nueva entrega de la franquicia. Tony Hawk's Pro Skater HD. Remake del primer juego de la serie, que en este caso no posee ningún personaje invitado, como en la entrega original, jeje. Pero presenta a Roberta, como personaje jugable, que es la mascota de la desarrolladora Robo Mode, nuevo estudio que reemplazó a Neversoft en la creación de los juegos Tony Hawk. Tony Hawk's Pro Skater 5.
Entrega muy controversial de la franquicia, que marcó el regreso a las raíces de la serie Pro Skater, donde en realidad es la 10ª entrega de la franquicia. The Teenage Mutant Ninja Turtle. Las más que famosas tortugas entran al juego, donde se encuentran disponibles los 4 miembros del grupo como personajes jugables, mostrando toda su agilidad y estilo sobre la patineta, con similitudes a lo visto en las series de TV o películas. Aunque sus diseños están basados en la reimaginación de los cómics de IDW, o también conocida como Idai Design Works. King Graham. Personaje principal de la serie King's Quest. Que en este caso, este personaje aparece porque, como era de esperarse, es por una promoción para su juego, el cual es publicado por la misma Activision. Ya que en ese momento se estaba lanzando un nuevo reinicio y reinvención de la larga serie King's Quest. Y al ser una serie poco conocida, tal vez esto le ayudaría a aumentar su público y ayudar en sus ventas. Como mención especial, tenemos las skins de cabeza para nuestro personaje, donde se añadieron de manera exclusiva por plataforma. Para PlayStation 3 y 4, tenemos a Ratchet, de Ratchet y Clank, Sweet Tooth, de Twisted Metal, y Sackboy, de Little Big Planet. En Xbox One y 360, tenemos a Cuphead y Mugman, de Cuthead, y un personaje aleatorio, de Sunset Overdrive. Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Nuevo remake que combina la primera y segunda entrega original, que en esta ocasión es desarrollado por Vicarious Visions, donde lamentablemente, no regresa Spider-Man, y tampoco no hubo un nuevo personaje invitado. Además de desperdiciar la oportunidad de ocupar los personajes propios del publisher Activision, como Crash Bandicoot, Spyro y Skylanders, los cuales solo aparecieron como grafitis decorativos esparcidos por los escenarios del juego. Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Nueva entrega recopilatoria, que incluye por primera vez los remakes de la tercera y cuarta entrega de la serie Pro Skater, el cual, a diferencia de la anterior entrega, esta tiene una gran estrella invitada. Doom Slayer. Protagonista de la franquicia de juegos Doom, donde su inclusión es un claro guiño a la tercera entrega de la franquicia, el cual ahora es posible por la adquisición de Bethesda y Activision por parte de Microsoft, que a diferencia del Doom Guy, Doom Slayer viene con su característica armadura de Predator y su destructora motosierra, sacados del juego Doom Eternal. Además, viene acompañado del Revenant, enemigo recurrente en la franquicia Doom, con una apariencia de esqueleto alto, combinado con un jetpack y 2 cañones de lanzamiento múltiple, con los cuales tiene movimientos especiales para realizar los trucos en patineta. Gracias por llegar hasta el final del video. Como vimos, muchas de estas selecciones de personajes se basaron en decisiones comerciales, pero eso no les quita lo genial que fue tenerlos en la saga. Pero puede que la mayoría de estos personajes ya no regresen en nuevas entregas, por los temas de licencias. Pero eso ya no es un problema, ya que hoy en día, existen los mods, que hacen posible añadir casi cualquier personaje con facilidad. Si te gustó el video, deja tu like, y comenta, ¿cuál fue tu personaje invitado favorito de Tony Hawk's Pro Skater?
¿O tal vez a ti te gustaron más los personajes invitados no ficticios? Sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.